El profesor de FENABANCA, José Castillo, denuncia la actuación cuestionable del procurador adjunto, coordinador del Departamento de Jurisdicción Privilegiada y Asuntos Especiales, quien declaró inadmisible una querella contra operadores ilegales de bancas de lotería, entre ellos un legislador. Los denunciantes aseguran que esta decisión contradice años de jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, que anteriormente ha emitido condenas y multas de hasta 900,000 pesos contra operadores ilegales de bancas. La situación se agrava ante la expansión descontrolada de bancas de lotería, especialmente cerca de centros educativos, donde por cada escuela existen aproximadamente 9 puntos de bancas de apuestas. Los propietarios de las bancas legales han presentado múltiples querellas y evidencias ante diversas instancias gubernamentales, incluyendo el Ministerio de Hacienda, la Procuraduría General de la República y el Departamento de Casinos. Solicitan una investigación sobre los vínculos entre el procurador adjunto y los operadores ilegales, pero aseguran que sus denuncias no reciben respuestas. La expansión desmesurada de las bancas de loterías en las cercanías de los centros educativos es una preocupación permanente. En muchos barrios es común ver casi tantas bancas de loterías como escuelas. Hubo una declaración jurada en el 2022 de las bancas legales que operaban en la República Dominicana y de las bancas ilegales. Pero no se inscribieron todas las ilegales que estaban funcionando. Pero peor aún, después de eso, han habido miles y miles de puntos más del 2022 a la fecha que se han instalado de manera ilegal. Y la administración pública lo sabe. Según los conocedores de este sector, por cada centro escolar existen alrededor de 9 bancas. Esto va mucho más allá del simple negocio del azar. Una falta de control que ha llevado a una proliferación sin freno. Aunque en el país hay más de 10.500 centros educativos, el número de bancas supera las 95,000 y solo una parte de ellas cumplen con la legalidad. La ilegalidad me ha arrebatado la rentabilidad total de mi negocio. Hoy estamos operando un negocio deficitario, esperando a ver cuándo un tribunal me va a emitir una sentencia o cuándo la dirección de casino, Ministerio de Hacienda, va a tomar una salida definitiva para resolver la situación. El resto de las bancas opera al margen de la ley, sin cumplir con los requisitos fiscales establecidos, lo que resulta en una pérdida de miles de millones de pesos anuales para el Estado, mientras sus responsables buscan evadir las consecuencias legales y mantenerse en la impunidad. Los banqueros, muchos se han quedado en el tiempo del 1999 y todavía usan métodos inapropiados e ilegales y ofrecen dinero y le dan dinero a los políticos, y los políticos los extorsionan, y los funcionarios que han fiscalizado las bancas, muchos de ellos han sido muy corruptos y han sacado grandes ventajas, porque el desorden de los juegos de azar ha hecho rico a mucha gente. De acuerdo con datos de la Dirección General de Impuestos Internos, entre 2020 y 2024, la recaudación por impuestos sobre las ventas de bancas de lotería y apuestas deportivas superó los 7,000 millones de pesos. En 2020, la recaudación anual fue de 1,033 millones de pesos. En 2021, la cifra total ascendió a 1,350 millones de pesos. Para 2022, la recaudación total fue de 1,367 millones de pesos, mientras que en 2023, el total fue de 1,412 millones de pesos. Finalmente, en lo que va de 2024, la recaudación hasta septiembre ha sido de 1,402 millones de pesos. Estamos dispuestos, y lo hemos dicho siempre, a pagar más, pero estamos dispuestos a enfrentar y a definir que se respete el derecho de los dueños de bancas de loterías legales en la República Dominicana. De hacerlo así, le garantizamos al gobierno y a la sociedad que tendremos menos bancas de loterías en la República Dominicana. El problema no solo está en la cantidad, sino en las consecuencias que trae esta expansión sin regulación. No solo fomentan el juego, sino que también alimentan la informalidad laboral y la precarización de los empleos en el sector. Con jornadas largas, sueldos bajos y nulas garantías de seguridad social,
Los trabajadores de estas bancas quedan atrapados en un círculo vicioso. El costo operacional de una banca legal en la República Dominicana, en la actualidad, sobrepasa los 50,000 pesos mensuales, cuando estamos hablando de 2 empleados. Si hablamos de un empleado, es más o menos 40,000 pesos más o menos promedio mensual. Entre los documentos presentados por el jurista José Castillo se encuentran cartas enviadas a diversas instancias gubernamentales, incluyendo una dirigida a la actual Procuradora General de la República. Estas cartas han estado acompañadas de decenas de querellas interpuestas contra legisladores que operan bancas ilegales en diferentes partes del país, las cuales han sido presentadas tanto en la Procuraduría como en fiscalías de diversas regiones. Que nosotros hemos canalizado a través de todos estos años con funcionarios públicos. Le hemos mandado carta al Congreso, hemos mandado carta al presidente del Senado de tiempo, el ido a destiempo Reinaldo Pared. Le mandamos una carta muy emotiva y muy clara sobre esa situación, pero le hemos escrito a la mayoría de los presidentes. Le mandamos carta al presidente Danilo Medina, le hemos mandado varias cartas a este presidente de varias hojas. No solo se encuentran cartas omisivas, el abogado también ha emplazado al presidente de la República, al ministro de Hacienda, a los directivos de la Dirección de Juegos y Azar y a la Procuradora General de la República, así como a los procuradores de distintas provincias. Sin embargo, hay un nombre que suena con mayor fuerza. Estuvimos denunciando la actitud, la posición de un procurador adjunto que ha dicho y que dice, inclusive de una sentencia de la Suprema Corte, de que el banquero que es afectado por la operación de una banca ilegal no es víctima cuando se trata de determinar la calidad para actuar en justicia. Eso es lo que estamos diciendo. No sé por qué él está subiendo a estrado con esto, pero lo hizo, y lo hizo para defender a un senador de la República que está violando la ley y estafando al Estado. José Castillo se refiere al procurador adjunto y coordinador del Departamento de Jurisdicción Privilegiada y Asuntos Especiales, el magistrado Fernando Quesada García, quien declaró inadmisible, alegando que ésta no cumplía con los requisitos del Código Procesal Penal. Yo, que tengo una gran experiencia en este sector, que he estado ligado a ellos en el trabajo, denunciando, sometiendo propietarios de banca a la justicia, conozco que esta gente son capaces de doblegar las voluntades hasta del mismo infierno, porque el dinero cierra y abre puertas. Y muchas personas se dejan confundir. Y por eso estábamos denunciando y pidiéndole y solicitándole a la Procuradora General de la República que investigue los lazos, las relaciones que tiene o la que inició o la que pueda tener. Durante la entrevista, el jurista presentó al menos 2 sentencias en las que se dictaron condenas, incluyendo una relacionada con el caso de la banca La Dinámica. En este caso, el Tribunal Constitucional observó que el criterio de la Suprema Corte de Justicia contradice su propia jurisprudencia. Se hizo referencia a una sentencia anterior en la que la Suprema Corte de Justicia rechazó un recurso de casación interpuesto por la banca La Dinámica y Carlos Gil Rodríguez, ratificando, entre otras decisiones, el pago de una indemnización de 900,000 pesos dominicanos en favor de Freddy Antonio Gómez y su banca F. Gómez. Nosotros tenemos muchas sentencias dadas por los tribunales que han condenado a personas hasta 1 año de prisión y que lo han condenado a pago de daños y perjuicios hasta de 900,000 pesos en sentencia. Además, se impuso una multa equivalente a un salario mínimo como reparación por daños causados. La condena se fundamentó en que Carlos Gil violó el artículo 410 del Código Penal y los artículos 8 y 9 de la Ley 139/11 al operar una banca ilegal sin la autorización del Ministerio de Hacienda
y sin respetar la distancia mínima de los 400 metros entre cada establecimiento, lo que afectó a los querellantes. No estamos acusando a nadie. Lo que queremos es que se haga una investigación de este procurador adjunto. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué esto? Si todos los ministerios públicos desde el año 2012 han estado, y desde antes, estamos que la Suprema Corte tiene decisiones sobre juego de azar de 30 años atrás. Y entonces, ¿cómo es posible que ahora se destape un procurador adjunto? ¿Qué pasó ahí? Si la ley no ha cambiado, si el artículo 410 existe ahí, si es un artículo que está desde el 1924 y que se ha ido modificando y cambiando y adaptando a los tiempos, ¿qué pasó con las leyes? ¿Qué pasó que ahora se quiere ignorar? Entre la documentación presentada por los denunciantes está una querella interpuesta contra el hoy senador de La Romana por el partido Fuerza del Pueblo, anterior diputado Eduardo Alexis Espíritu Santo y socio de la empresa Loteca, entre otras personas y figuras jurídicas. La querella interpuesta acusa a varios individuos y entidades de operar una banca de loterías en el sector de Capotillo, sin la debida autorización del Ministerio de Hacienda, violando la Ley 494-06 y la 253-12, que regulan el uso de franquicias para operar juegos de azar en el país. Imagínate, cuando tú tienes que pagar los impuestos en tu banca legal y al lado te colocan 10, 12 bancas de forma ilegal, violentando tu constitución, tus 200 metros, tus 400 metros, entonces tú no tienes forma de poder pagarle los impuestos al Estado dominicano. Uno de los aspectos claves de la querella es que los imputados no solo operaron sin los permisos necesarios, sino que también infringieron la disposición que regula la distancia mínima de 200 metros entre una y otra banca. La querella subraya que al instalar su banca a menos de esta distancia de la banca del denunciante, los imputados no solo violaron el derecho del querellante a operar su negocio de manera legal, sino que también infringieron regulaciones establecidas por el Estado para evitar la proliferación desmedida de estos establecimientos en áreas sensibles. El querellante acusa también a las autoridades responsables de la fiscalización, especialmente al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, representados por Manuel Vicente Duboc y Claudia Álvarez Troncoso, respectivamente. En la querella se señala que estas entidades públicas tienen la responsabilidad de supervisar y regular las operaciones de juegos de azar, y en este caso no se cumplió con la función al permitir la operación de una banca ilegal. Según el documento, a pesar de que las autoridades fueron notificadas sobre la actividad irregular de la banca en cuestión, no se tomaron las medidas necesarias para evitar la infracción ni para sancionar a los responsables, lo que se considera una omisión de sus deberes. Es un dolor que a las autoridades que nosotros elegimos para que dirijan los destinos de nuestra sociedad se hagan de la vista gorda y hagan caso omiso a los reclamos sociales. Y es un reclamo a grito, el de nosotros. El documento también resalta que a pesar de las advertencias previas, los imputados continuaron con la operación ilegal de la banca. El querellante había emitido notificaciones formales a los involucrados, informándoles que la banca que operaban no contaba con los permisos legales y que por tanto no podían seguir operando en esa ubicación. En el caso personal llevamos procesos legales en contra de varias de estas empresas y dueños de estas bancas ilegales. Hemos hecho reclamaciones ante el Ministerio de Hacienda, ante la Dirección de Casinos. Y lógicamente todo esto ha sido infructuoso porque no tienen ni las más mínimas intenciones. En el negocio de las bancas, la ilegalidad sigue ganando terreno, poniendo en jaque no solo la economía, sino el futuro también de quienes apuestan por la legalidad.